Hola, bienvenidos, bienvenidas aquí en Planeta Interno. Hoy tenemos a dos especiales amigos, a Francisco y a Monse. Son dos amigos desde España, porque aquí vibramos con el gran colectivo, ¿no? Con el mundo interno y el gran colectivo. Por eso ellos nos traen un tema súper interesante hoy, que es el tema del sanador herido. Es un tema astrológico que nos habla igual de cada persona, pero también del colectivo. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias, Gisela. Hola Gisela, muchas gracias. Aquí estamos. Genial. Tengo entendido que ustedes vienen trabajando Quirón dentro de la astrología y están trabajando varios temas en astrología. Y cómo la importancia de la recuperación de los conocimientos antiguos en estos tiempos nos da muchos elementos para poder estar mejor en nuestra identidad, en nuestro potencial y trabajar por una mejor humanidad, ¿no? Que en eso estamos en realidad todos los que vibramos con todos estos temas, ¿no? De hecho, esta sección en Planeta Interno se llama Co-creando con la red de la vida. Entonces, al inicio me gusta que usted, digamos, que las y los invitados empiecen por donde quieran. ¿Por dónde les gustaría empezar? ¿Por qué este tema, Quirón? Bueno, con Francisco es que ya hemos hecho algunos otros entrevistas, ¿no? Y tenemos pendiente la entrevista de Quirón. Por eso hemos querido aprovechar para reunirnos para hacer ese especial de Quirón, porque creemos que es un planeta, bueno, es un asteroide, pero también tiene una importancia muy grande. Así que le dejo a Francisco la palabra. No, está bien. Bueno, sí, yo creo que Quirón ahora mismo es la expresión de nuestro tiempo, ¿no? Porque Quirón nos habla mucho de la ecología, por ejemplo, estamos hablando hace un momento, antes de empezar, la importancia que tienen los momentos que vivimos a nivel planetario, sobre todo la crisis climática que tenemos encima, ¿no? Y cómo realmente hay una herida, que ya no es la herida ya de cada uno, sino una herida del planeta, ¿no? De la madre que nos ha dado la vida y eso es, yo creo, lo que tiñe un poco nuestro tiempo, ¿no? Porque es el momento de que algo se pueda morir, ¿no? Nuestro planeta que está muriéndose cada día con las especies y continuamente atacado y siendo un poco pues no sé cómo llamarlo, pero bueno, estas Gestionado. palabras un poco fuerte, ¿no? Exactamente, castigado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que poner algo, ¿no? Algún tipo de remedio, ¿no? Entonces, yo creo que Quirón, que apareció en el 77, que fue cuando se descubrió, nos ofrece los potenciales, las posibilidades de establecer caminos de sanación, tanto interior como exterior, ¿no? Como el planeta, las especies, darnos cuenta que pertenecemos a un colectivo mucho mayor, no solo nuestra familia, nuestro país, sino que es algo universal, ¿no? Y empezar a ver el planeta como un ser vivo, ¿no? Eso es muy importante. Entonces yo creo que Quirón es este puente, ¿no? Que decimos entre planetas personales y transpersonales, que nos permite entender y evolucionar como humanidad y empezar a darnos cuenta que pertenecemos a algo mucho mayor, ¿no? Nuestro sistema solar y algo mucho, mucho más mayor, mucho más grande, ¿no? Como es la galaxia, los cúmulos de galaxias. Es decir, que el ser humano es mucho más de lo que creemos, ¿no? Entonces es encontrar ese potencial, esa sanación de cada uno para poder luego sanar como colectivo nuestro planeta y nuestra forma de entender la vida. Y eso, pues bueno, yo creo que en este momento es esencial, ¿no? Que conozcamos ese planeta, ese arquetipo que nos permite hacer esto. Sí, y además yo siempre he escuchado la asociación de Quirón con el sanador herido, ¿no? Y yo como psicóloga, ¿no? Como Mm. psicóloga amplia, digamos, también artículo lo transpersonal. Me encanta esta conexión entre mundo interno personal con el colectivo, ¿no? La responsabilidad por universal y por el planeta y por nuestra humanidad, ¿no? Ahora, paralelamente, me llama esta atención esto de herido, porque a veces también donde estamos heridos o heridas, tanto a nivel individual como colectivo, eso habla de un potencial, ¿cierto? Si es que nos permitimos una sanación. Quizás quiero comentarte cuál es el mito de Quirón, ¿no? Que es algo muy interesante, ¿no? Quirón es un centauro, que además es interesante porque es mitad, mitad caballo, mitad hombre, que también Francisco está entre esas dos partes, ¿no? De la parte más de dioses y más de humanos, ¿no?
Este centauro nace y los padres le encuentran muy feo, le abandonan y entonces le dejan abandonado. Y dos dioses, que eran Apolo y Atenea, que es el dios de la medicina, de la guerra, de la inteligencia, ¿no? Se hacen cargo de él y le educan. Y entonces es un centauro cultivado, que eso es muy, muy raro. Entonces coge un montón de habilidades, ¿no? Y entonces él se dedica a ser el mentor de héroes. Y esto me gusta mucho porque ser el mentor de héroes enseña a Hércules, a Aquiles, a todos los héroes, les enseña todos los artes bueno, pues de la guerra, de la inteligencia, de la medicina. Y curiosamente fue Hércules mismo el que con una flecha le hirió. Y entonces él pudo sanar a mucha gente, pero no se pudo sanar a él mismo, ¿no? Y entonces, bueno, quiero traerlo porque eso es el por qué es el sanador herido, porque tiene unas cualidades del sanador y uno de sus héroes le hirió, ¿no? Y no pudo sanar esa herida. Pero es un mentor de héroes, es un momento de sacar el héroe de nosotros, ¿no? Interesante, porque la mitología pues ha sido clave para comprender la psiquis humana, ¿no? De hecho, Freud, Jung, hay un montón que hablan siempre, los traen. Entonces, esto de que era el feo, ¿no? Era el feo, me parece una ternura que era el feo. El feo y El el feo, abandonado, tenía todo. Sí, 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 sí. Pero fíjate lo que dice. Pero tiene un proceso. O sea, esa combinación es interesante, ¿no? Claro, lo que tú decías antes, ¿no? Esa sanación, o sea, esa herida, al final es lo que nos permite meternos en nuestra oscuridad, en nuestro dolor, ¿no? Y tocar la profundidad de nuestro ser. Y ese sufrimiento y todo eso es lo que luego nos hace también pues, remontar y darnos cuenta de cosas de nuestro ser profundo, ¿no? Y eso al final, cuando vas sanando, cuando vas conociendo, por lo menos aceptando esa herida y sanándola poco a poco, sea la que sea, descubres que en esa herida hay un potencial, que es el potencial, por ejemplo, de capacidad de empatizar con el dolor del otro, ¿no? Uno puede entender el dolor que tiene el que está enfrente cuando tú has pasado por algo parecido, ¿no? Por eso los psicólogos, los terapeutas, pues siempre hemos tenido que pasar por algo que ha sido un poco un trauma, un dolor, algo, una herida, para luego poder entender y empatizar con el otro. Si no, nunca va a haber una empatía y un entendimiento profundo de lo que está pasando el que está enfrente, ¿no? Entonces yo creo que eso hace que Quirón tenga una sensibilidad especial, ¿no? Y que entienda que el ser humano tiene que pasar por ahí, por cierto dolor, encontrarse con ello y luego pues ser capaz de transmutarlo, ¿no? Y ponerlo al servicio de algo más, ¿no? Porque cuando esa herida la pones como potencial, te ofreces al colectivo, lo que decíamos. Tu potencial, ¿cuál es? Tu capacidad mejor de expresión, ¿no? En la creación, en el dominio de lo que sea, en el conocimiento de cualquier área, y todo eso lo pones al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, muy interesante. Ahora, tengo entendido que también estas lecturas astrológicas ayudan tanto a nivel individual como la comprensión del colectivo, ¿no? Por ejemplo, me parece que ahora Quirón ya está entrando o ya entró en Aries y como que hace 50 años también. ¿Qué analogías se estarían dando ahí entre un tiempo y otro, por ejemplo? es interesantísimo, porque si miramos, bueno, Quirón está en Aries desde el 2018 estará hasta el 2026-27, que ha comentado Francisco que pasaría ya a Tauro. Entonces nuestra sanación será otra. Pero ahora mismo estamos sanando heridas de guerra. Estamos sanando la guerra, estamos sanando temas de identidad, porque Aries es la identidad. Casi todas las guerras que hay ahora son por motivos de nacionalismos, de religiones, de identidades profundas, ¿no? Entonces, hace 50 años, eh, si miramos lo que ocurrió, porque también estaba en Aries, es que miras las trincheras, ¿no? Es alucinante, porque miras las trincheras que habían en la guerra de Vietnam y miras las que hay ahora en Ucrania y son parecidas, ¿no? Son muy parecidas, estamos repitiendo esa herida. Pero también hubieron muchísimos movimientos sociales. Salieron muchos movimientos, pues bueno, os acordáis de todos los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, estaba el mayo de 68, hubieron muchísimos movimientos raciales y ahora mismo estamos en un momento parecido, o sea, hay eh, mm, muchísima protesta, ¿no? Ciudadana que se está en contra de
las políticas de guerra que se están dando hoy en día, ¿no? Entonces, también es muy interesante porque otro de de los sucesos que pasaron en ese tiempo fue el primer trasplante, ¿no? Que ocurrió. Entonces, es también cómo la muerte ayuda a la vida, ¿no? Que es también el síndrome, el sanador herido. Interesante. Ujú. Ujú. También Y otras cosas que, sí, otra cosa también muy interesante es sí, sí, que sí. estaba también la carrera espacial, que también es algo que está hoy en día, pero yo creo que en estos tiempos lo que estamos sanando es heridas de guerra, heridas de identidad, ¿no? Y también se está iniciando una protesta, una acción colectiva, ¿no? Bueno, Que protestan en este de caso contra protesta, la sí. paz, por ejemplo. Mm. Mm. Entiendo. Y si una persona tiene a Quirón en casa 6 o en casa 10, ¿qué? No sé si pueden poner algunos ejemplos ahí. ¿Qué pasa? Según las casas son expresiones diferentes del ser humano, de nuestra actividad en la vida, digamos. Entonces, según donde esté, pues así va a ser la expresión de esa herida que decimos, o bien de ese potencial y de esa capacidad también de conectar los planetas interiores, es decir, los planetas desde el Sol hasta Saturno, que serían los planetas personales, los que podemos ver con nuestra mirada, ¿no? Y luego están los planetas transpersonales, que sería Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, Quirón lo que hace ahí es establecer un puente de estas dos energías, ¿no? O sea, energías más personales y lo otro que es transpersonal, que forma ya parte del inconsciente colectivo, de las energías arquetípicas, ¿no? Y de esos mitos que hablábamos con Monse. Y gracias a Quirón podemos hacer esa conexión que antes no existía. Antes del 77 no se hacía de la misma forma. Recordad que a partir del 77 también viene un montón de prácticas, ¿no? Como la quiromancia, como lo quirótico, es decir, todo aquello que tiene que ver con la mano, con la sanación, también el conocimiento un poco hacia el otro, ¿no? Lo transpersonal. Todo eso tiene una profundidad que nos permite conectar lo personal con lo transpersonal, ¿no? Ir más allá. Y ahí es donde un poco se engloba también con el mito de la inmortalidad, ¿no? De salir un poco de lo... Saturno lo que hace es fijar las cosas, ¿no? Y Saturno lo que hace es protegernos de alguna forma, de una seguridad, pero nos limita completamente, ¿no? Y Urano ya, que sería lo siguiente, es algo mucho más eléctrico, más abierto, más libre, ¿no? Es la libertad, es el libre albedrío realmente. Y para hacer esa conexión necesitamos un camino, ¿no? Y Quirón nos trae ese camino, ¿no? A través de esa sanación de esa herida, a través del conocimiento, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el conocimiento energético, ¿no? Los centros energéticos es una llave que es quirótica, es decir, que nos permite alcanzar de lo personal a lo transpersonal, ¿no? La meditación, todo el trabajo interior, el trabajo que hacemos con los demás, la ecología, el salir un poco de nuestro ombligo y darnos cuenta que el mundo pertenecemos al mundo, algo mucho más grande, ¿no? Entonces, todo eso son herramientas quiróticas. Entonces, según donde nos toque nuestra casa, pues habrá esa expresión y ese potencial, ¿no? Esa herida, ese dolor que hay que tomar en conciencia y hay que trabajar esa sanación. Y luego también el potencial que tenemos ahí de sanación hacia los demás y de conexión con lo transpersonal, con lo místico, con lo espiritual, ¿no? Como lo llamemos. A ¿No? mí ¿Se quiere poner algunos ejemplos? Sí, yo voy a poner un par de ejemplos, ¿no? O sea, y además voy a poner uno que me gusta mucho, ¿no? De un Quirón en Aries, ¿no? Creo que lo tenía en la casa 11, que era Gandhi. ¿M? Gandhi tenía un Quirón en Aries, es decir, es una forma de lucha, ¿no? De combatir por el colectivo en la casa 11, que es una casa colectiva, y tuvo una forma muy diferente de hacer las cosas, ¿no? O sea, que consiguió, porque la casa 11 la dije también Acuario, que es una forma diferente, una forma uraniana, de que por medio de su no violencia consiguió dejarnos marcados un hito en la humanidad, ¿no? Un camino. Un camino. Muy Sí, interesante. abrió trama, ¿no? Porque, Abrió Claro. claro, trama, sí. Igual que él, me estoy acordando también de Freud. Freud tenía, si no me equivoco, también Quirón en Aries en la casa 6. Y él lo que hizo fue, en una época victoriana, en donde la sexualidad estaba como pues muy cerrada, era todo muy moral y descubrió, ¿no? Pues que la sexualidad tiene una importancia capital, ¿no? En el inconsciente del ser humano, en la herida del ser humano,
y profundizó sobre ella, ¿no? Y eso fue también, creó trama, como tú dices, y rompió de pronto esquemas, ¿no? Y dio importancia a cosas que antes a lo mejor no las teníamos, ¿no? Y creó vías de sanación también, ¿no? A través de la psicología y demás, ¿no? O sea, como que un Quirón en casa Aries da mucha iniciativa. Perdón, en signo Aries. ¿Y en signo Acuario qué pasaría? El acuario sería una forma muy diferente, o sea, seguramente la herida está en la exclusión, en ser una oveja negra, ¿no? O sea, Ok, ok. sí, en sentirte una oveja negra, pero gracias a ser oveja negra y a explorar otros caminos que nadie entiende, porque son normalmente es avanzado su tiempo, pues estás ayudando a coger una resiliencia y dar una sanación a los demás, ¿no? Mm, Eso sería. Vale. Ahora, tú dijiste, Francisco, que Freud tenía en la casa 6. Casa 6 es del servicio. ¿Y Sí, asociaste la el sexualidad? trabajo, es el servicio, es la salud también, es como trabajamos también con Vale, nosotros mismos, y es la casa natural, según dicen algunos astrólogos, de Quirón, ¿no? Sería la casa 6, la casa de Virgo, ¿no? Entonces Virgo se entiende con Quirón porque es el que permite luego el paso ya a la casa 7, es decir, la relación con el otro, ¿no? En la casa 7 ya es la relación de Libra, donde empezamos a relacionarnos con el otro. De la 1 a la 6, la relación personal de cada uno consigo mismo, ¿no? Entonces en la 6 a la vez hace enlace, o sea, hace oposición con Piscis, ¿no? Y es Neptuno el que nos permite alcanzar eso que decíamos antes, lo transpersonal, la disolución del ego, porque al final lo que hace Quirón también es llevarnos del ego, de la personalidad del yo, y salir a algo, un yo mucho más universal, no una mente universal, unas energías transpersonales. Entonces, pasar realmente. ¿Y cómo lo hace? A través de Virgo, pues sería la concreción del aquí y el ahora, ¿no? Darnos cuenta que en el aquí y el ahora, el presente, ¿no? Hay un punto de acceso al todo, ¿no? Que es cuando meditamos, por ejemplo, pues entramos en un momento de tiempo y espacio donde de pronto se abre una capacidad de trascender, ¿no? Y llegar a conectar con algo total. y quizá después ustedes nos cuentan si tienen alguna web o cosas así. ¿Ustedes leen cartas astrológicas o dan cursos o algo? O sea, ¿les interesaría que la gente se conecte con ustedes? En fin, no sé. Bueno, por mi parte yo te dejaré también el canal que acabo de Vale, abrir. Francisco a veces colabora conmigo y también os pediré que también me paséis la entrevista para subirla y así nos ayudamos, ¿no? Mm. genial. Yo hago tipo de terapia Súper. energética, no trabajo ya con la astrología, pero bueno, siempre la meto en mis ideas, ¿no? Pero trabajo energéticamente y meditación también online. Perfecto. Entonces ahí ponemos los datos de todo el mundo. Claro. Eso, para... Ahora, un poco más sobre ese tema del colectivo. Por ejemplo, después de Aries va a pasar el tema colectivo a Tauro. ¿Cuál sería ahí el aprendizaje o la sanación? A partir Pues del la dos mil verdad es que veinticinco. me ha gustado mucho lo que estaba contando Francisco porque yo no lo había pensado todavía, ¿no? Que es como que es lo de que va a pasar a Tauro y la herida está en la sanación del planeta y de los recursos, ¿no? No sé si lo Vale. quieres desarrollar, Francisco, porque no lo había pensado y me ha gustado Es que mucho. es interesante. Ahí en la mitología, cuando habla de Quirón y cómo esa herida y cómo ayudó a Prometeo, también ayudó a lo como decía, era instructor de los héroes y de alguna forma nuestro mayor problema como humanidad ahora mismo es la crisis climática, ¿no? Y Tauro tiene que ver también con el planeta, con la sanación, pero también con el mantenimiento de la vida, ¿no? Con el cuidado de la vida. Entonces, Quirón nos puede ayudar ahí muchísimo, porque ahora nuestro reto es ese. O sea, ni la bomba atómica, ni, o sea, nada de eso va a ser nuestra piedra de toque. Lo más importante y lo esencial es darnos cuenta que el planeta está sufriendo una crisis brutal y nosotros con él, ¿no? Entonces, esto que está pasando tiene que tener una solución y empieza con la solución interior, por supuesto, de cada uno, ¿no? Como decía Gandhi, pues si no hacemos la paz en nosotros mismos, la paz fuera nunca va a llegar, ¿no? Entonces hay que empezar por uno, pero luego, pues la ecología al final lo que nos hace que es darnos cuenta que somos interdependientes, ¿no? Eso es una fórmula quirótica también, darnos cuenta que no estamos solos en el universo, sino que dependemos de todo lo que tiene vida a nuestro alrededor y de que entre todo creamos esa malla, esa red de vida que tú dices, ¿no? Es como lo que hablas de tu programa, y esa malla de vida está creada con todos los elementos que formamos parte de ella. Entonces, si nos amamos, nos sanamos cada uno de ellos y nos damos cuenta que formamos parte de algo mucho mayor, esto no va a ningún sitio, ¿no? Entonces, cuando pensamos que hay especies que se están muriendo y que no es importante, como es totalmente importante, si están ahí es por algo. Es un sistema ordenado, hay una inteligencia que ha permitido que todo esté donde está.
Entonces, si esa inteligencia, ese equilibrio se va rompiendo, esto vamos muy mal. Entonces, esos momentos de crisis, si no encontramos soluciones, por eso yo cuando digo que Quirón es un puente que nos lleva a lo siguiente, pero salvando este momento, que es un momento de transición, que siempre hemos hablado de pasajes, de ciclos, de la era de Acuario, y estamos en eso. Y es un momento muy sensible, porque la decisión es colectiva. Si entre todos decidimos irnos hacia abajo y no decidimos sanar lo que tiene que sanar, nos iremos abajo. Y si entre todos decidimos que hay que sanar algo, que hay que cuidar el planeta, que formamos parte de algo mucho mayor, que esa es la ecología, cuando me doy cuenta que me conecta a la vida, ¿no? Y esas redes, esos hilos que me conectan a todo lo que tiene vida, me sustentan a mí también. Entonces, eso va a ser clave, ¿no? A partir del 2026-27, yo creo que entra en el 27 en Tauro. Y lo estaba mirando, que durará Sí, unos 7 años, ¿no? Del 2027 claro, al 34, o sea que 24. Qué bueno, sí, lo necesitamos, lo necesitamos. Ahí tenemos un reto importante, sí. sí, Sí, totalmente. ¿No? sí. Y cuándo vendrán aquí Cuando nos aquí inviten, hacemos talleres en conexión con la naturaleza, la madre naturaleza. Sí. No, es ¿Ah? fantástico lo que hacéis vosotros allí, ¿sabes, Gisela? Porque es, como siempre, como, bueno, parece que tienes algo en Acuario, siempre adelantándote al tiempo y poniendo la semilla de ese Quirón en Tauro que vamos a necesitar sanar. O sea que es un proyecto precioso el que tenéis. totalmente, ese proyecto Gracias. que tenéis todavía, Planeta Interno, fíjate los años que lleváis con él, ¿no? ¿Cuándo empezasteis? ¿En qué año? Ah, ¿se acuerdan? El inicio del 2009. 2009, fíjate. Y ya Planeta Sí, Interno, ¿no? Ahí uníais planeta, que es algo, ¿no? Grande, espacioso, donde habitamos todo, interno, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y fíjate, como dice Monse, el tiempo que lleváis y vais creando trama y vais creando camino, ¿no? Y que estéis todavía ahí, pues es fantástico, ¿no? Y ahora es donde más hace falta, ¿no? Donde es necesario sacar todas las herramientas y todo el potencial, ¿no? De cada uno. y siempre con aprendizajes, ¿no? Porque yo siempre me digo, bueno, en el mejor de los casos la vida es iniciática, hay que aprender más. Ah, Y las caídas son para levantarse. sí. Nada de ser víctima de lo que nos ocurra, sino Claro. aprender y entrarle, ¿no? No, no, no. Que Solo también es comentarte una cosa más, Gisela, que creo sí, que es importante, que Quirón tiene un ciclo de 50 años. Y entonces, después, cuando cumplimos 50 años, tenemos nuestro retorno de Quirón. Y es un momento en el cual nos enfrentamos a nuestra herida. ¿M? Entonces, a los ese momento 50. de los 50 es un 50, momento importante. Interesante. Para las culturas mayas, a partir de los 52, ya las personas pasan a ser abuelos y abuelas en la comunidad, por ejemplo. claro, Interesante, porque claro. ahí debe Ujú. haber ahí sincronías, ¿no? Mm. Es que Sí. a los Sí. 50 primero nos pasa por el ciclo de Saturno, ¿no? Que es a los 28, 29, luego la oposición Vale. de Urano, ¿no? Que es un poco también el despertar y es a los 42 o por ahí, si no me equivoco, que es cuando esa crisis de los 40, que siempre decimos que buscamos significado, que hay una necesidad de sentido, donde uno se pregunta qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Pero a los 50 ya hay una madurez diferente y uno se puede enfrentar de una forma diferente también a su oscuridad, a su herida, a su dolor, ¿no? Y ahí es donde también podemos ofrecer también. Yo creo que ahí es cuando empieza la madurez del ser humano y podemos ofrecer realmente el potencial que cada uno tenemos. Yo creo que antes ha sido como pequeñas pruebas, ¿no? Pero a partir de los 50, no me sé que es como esos sabios indígenas que antes, a partir de los 50, porque vivían también menos tiempo, pero es cuando realmente uno siente la madurez, hay una experiencia, hay un reconocimiento de lo que nos hiere y una capacidad de expresar el potencial, ¿no? Entonces, bueno. Esto que menciona Francisco, yo lo estoy encontrando clave. Como estoy trabajando con varios grupos, en un momento, ya lo he visto en varios momentos, en donde personas que son mayores de 50, mayores de 60, de repente ven algo y claro, como nos enseñaron que cuando éramos adultos, o sea, a partir de los 18 ya teníamos que saberla todo, ¿no? Entonces muchos no corresponden al modelo de éxito, supuestamente, internamente No, andan ahí en crisis. Y yo les digo, pero ¿saben qué? Tengo la hipótesis de que lo principal lo aprendemos después de los 50. Todo lo anterior son experiencias, experiencias que nos llevan a clic, ¿no? El insight, digamos así, el darnos cuenta, ¿no? totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Y lo bonito también, y ahí en Planeta Interno también estamos en tema de alianzas intergeneracionales, porque ya, bueno, nuestra generación
vamos siendo grandes, pero queremos seguir aportando, ¿no? Porque nos ha tocado además un montón de cambios del planeta y de nuestra humanidad, ¿no? Dicho sea paso, todo el siglo XX y ahora el siglo XXI es como muy movido, ¿no? Claro. Nosotros cuando hablamos, yo me acuerdo cuando hablaba de energética, que dábamos charlas y cursos y no sé qué, y me acuerdo que yo hablaba siempre que la nuestra es una generación puente, es decir, somos puente. Por eso Quirón va con nosotros desde el 77, pues somos del 60, 60 y pico, pues Quirón es un puente y nosotros somos puente. Si nosotros no hacemos esta conexión de lo antiguo, de lo viejo, de lo que se está muriendo con lo nuevo, ¿no? Con la sanación, con el nuevo mundo, si no hacemos nosotros el puente, es decir, yo siempre me imaginaba visualmente como si nos pusiéramos todos tumbados, ¿no? Hiciéramos una gran cadena para que las generaciones que vienen detrás puedan pasar, porque ellas no es su responsabilidad el hacer un puente. Somos nosotros los que tenemos que crear un puente de un mundo que se acaba, de un tipo de sociedad, un capitalismo, una forma de entender la vida y crear un puente para conectar con lo siguiente, con lo nuevo. Y si nosotros no lo hacemos, que es nuestra responsabilidad, bueno, pues nadie lo va a hacer. Entonces hay una responsabilidad muy grande. Por eso también yo creo que ahora vivimos mucho más. Tenemos tiempo, es decir, no vamos a morir como antes a los 60, tenemos mucho más tiempo, mucha más capacidad. Entonces, ahora las personas mayores, como tú dices, pues tenemos la responsabilidad de seguir ofreciendo lo que somos, nuestro conocimiento, o sea, más o menos nuestra experiencia y aportarla a la sociedad. Porque si no, los nuevos no entienden lo que hay que hacer. Porque la experiencia que tenemos es que si no hacemos este puente, si no creamos conexiones con lo que hemos vivido, porque sabemos lo que hemos vivido, sabemos de dónde venimos, pero fijaros ahora cómo está volviendo ese pasado, esos nacionalismos, esa tendencia, ¿no? a las dictaduras, a decir lo que el otro tiene que hacer, a cerrarnos de mente, es decir, volvemos como a Saturno, ¿no? Como una cárcel y estar ahí protegidos porque hay miedo a lo que está afuera. Sin embargo, lo que tenemos que saltar es hacia Urano, que es lo eléctrico, lo inmediato, pero también el nuevo mundo, la nueva luz, ¿no? Y es una luz que es universal, es más allá del entendimiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, si no damos ese salto, lo llevamos muy mal. Entonces, hay que salir al poder curativo eléctrico de Urano. Urano es eléctrico, por eso decíamos los centros energéticos. En los centros energéticos es pura electricidad, ¿no? Conectamos las energías telúricas y nos conectamos con las electricidades del Sol y de los planetas transpersonales. Entonces, es eléctrico, es rápido, es inmediato, ¿no? Y es revelador, ¿no? Y es lo que necesitamos, ¿no? Como para ya empezar a cerrar, amigos, porque vamos a seguir en conexión. Esta es la primera de muchas otras conversaciones, ya que estamos vibrando en varios temas claves. ¿Qué más nos gustaría compartir? Pero yo estaba pensando en la mitología, en cómo termina la historia de Quirón, ¿no? Que también es algo muy Muy interesante, ¿no? interesante, sí, señor. Entonces, Quirón pues sufre porque su herida no se cura, ¿no? Pero es inmortal porque es hijo de dioses. Y por otro lado, hay otro mortal que se llama Prometeo, y Prometeo eh, le comete un sacrilegio y es muy amigo de los hombres y coge el fuego de los dioses y se lo da a los hombres, que sería esa inteligencia, ¿no? Ese conocimiento que le da el fuego. Y los dioses se enfadan mucho con él, Zeus se enfada mucho con él y le pone como castigo que le atan a una montaña, creo que es el Atlas, ¿no? Y, No, y- una roca, y, ¿eh? a, un- a una a- roca. a una roca, y entonces hace que todos los días un águila se coma su hígado. Y el otro es un sufrimiento y al día siguiente su hígado vuelve a renacer y vuelve el águila. Y entonces la única manera que tiene de salvarse de su martirio es que un inmortal ceda su mortalidad. Y entonces es Quirón el que dice, Que bueno, un pues yo, inmortal, perdón, un, que un un- un- inmortal, un ¿qué? inmortal como Quirón pueda Sí, ceder su inmortalidad. Entonces, wow. Quirón le cede la inmortalidad, salva a Prometeo, que Prometeo es también un posible regente de Urano, ¿no? Ujú. Y entonces ya él se vuelve mortal, se muere, por fin se puede morir, y Prometeo se libra, ¿no? De las, ¿m? Entonces, bueno, es muy interesante porque es ese paso, ¿no? Entre Quirón, que es mitad humano, mitad Dios, y entonces consigue salvar, consigue traer y liberar toda ese ingenio y esa fuerza y esa electricidad uraniana, ¿no? En Claro. forma de Prometeo, y que se lo da a los hombres, ¿no? Y sacrificando su inmortalidad, ¿no? Ahí está el sacrificio consciente, ¿no?
cuando decimos sacrificio y siempre pensamos en dolor, en ausencia, en carencia, en dejamos algo, dejamos morir, pero no, un sacrificio consciente es al revés, un sacrificio consciente, tú ofreces lo mejor de ti, sea lo que sea, y lo ofreces al otro, ¿no? Y es cuando realmente das lo mejor de ti, ¿no? Y eso es Quirón, ¿no? Quirón nos está enseñando eso, que ofrece su inmortalidad, no le importa ser mortal, ofrece su vida, digamos, a cambio de que el ser humano, de que el otro, ¿no? Pueda alcanzar su libertad y su posibilidad del conocimiento, ¿no? Entonces, muy interesante. Eso me parece que el sanador herido tiene un potencial de amor importante ahí, ¿no? Total. Es un amor universal, es un amor cuando tú lo das sin esperar nada a cambio, ¿no? Es el amor que es humano realmente. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? A los humanos de los no humanos. Y los no humanos, ¿no? No lo digo por los animales, sino aquellos que han perdido esa capacidad de dar su amor a cambio de nada, ¿no? Entonces, bueno, esa capacidad de amar sin búsqueda de beneficio ni de recoger nada es lo que nos caracteriza a los seres humanos, ¿no? Un potencial que tenemos, ¿no? De capacidad de ofrecer lo mejor a nosotros mismos, ¿no? Plante, ¿no? El que muere para dar la vida al otro, ¿no? También, que eso es una cosa muy quironiana, ¿no? Claro. Y ahí tenemos un poco las llaves. Quirón tiene que ver mucho su símbolo, es un círculo y luego tiene como una K, ¿no? Y muchos dicen que parece una llave, ¿no? Y es que realmente es una llave, nos da las llaves que nos permiten, ¿no? Hay como una visión, ¿no? Que es abrir esa cárcel que hablamos de Saturno, cuando Saturno se convierte en cárcel, es decir, en límites, en dificultad de expresión, en reglas, en leyes que nos impiden ser libres. Quirón lo que es la llave que nos permite abrir las ventanas, ¿no? Y encontrar a Urano, encontrar el cosmos, la galaxia, otros espacios universales, ¿no? Entonces es la llave que nos permite abrir, ¿no? La libertad del ser humano, ¿no? Sí, no, y además ha sido demasiados siglos así de contracción, es como que ya necesitamos abrir, ¿no? A que nos dejen, ya que nos dejen. Fíjate que Plutón es el karma y entonces el karma tiene que ser trascendido, tiene que ser aceptado, entendido, pero luego tiene que ser trascendido. Ya hemos tenido suficiente, ya lo he entendido, lo acepto, pero yo me conecto también con esto porque ya tenemos un puente que me conecta al otro lado, ¿no? Me conecta a esa libertad. Plutón o Saturno, ¿no? Saturno, perdón. Sí, sí. Me he ido a Plutón. Plutón es otra cosa. Sí, Plutón es vale. Pero bueno. Bueno, amigos, entonces este será el primero de nuestros diálogos. Sí, muchísimas gracias, Gisela, por invitarnos. Hemos pasado, ¿no? un rato bueno, ¿eh? Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Bueno, ya Estamos nos veremos. en conexión, entonces, nos despedimos del planeta interno. Chao. Nos seguimos Hasta viendo. luego. Hasta luego.